Y bueno, estamos comenzando una nueva serie que lleva por nombre Jesús es el Señor de la Iglesia. Y bueno, y para mí es un gusto poder compartirles el primer tema. El primer tema lleva por nombre, ahí va a estar en la pantalla, ¿quién es Jesús? Y quiero que le preguntes a la persona que está a tu lado, si hay alguien ahí, dile, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y miren, y esta serie que se llama Jesús es el Señor de la Iglesia, es una serie especial porque es una serie que vamos a terminar el domingo de resurrección. El domingo de resurrección es un acontecimiento mundial donde celebramos precisamente pues la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y este día es importante. ¿Por qué es importante este día? Miren, el apóstol Pablo dice que si Cristo no resucitó, en vano es nuestra fe. Es decir, si Jesús no ha resucitado, de nada sirve que tú y yo vengamos a la iglesia. Pero como creemos que Él resucitó, creemos que todo lo que hacemos tiene un sentido y tiene un propósito eterno. Así que ve apuntando a tu amigo. Si ya esta semana diste el nombre de tu invitado, acuérdense que dar el nombre de nuestro invitado para el 31 de marzo, el domingo de resurrección, que tendremos nuestro próximo día del amigo. Y el día de hoy quiero compartirte el primer tema y donde vamos a ver quién es Jesús. Y miren, para empezar con este tema, quiero contarte quién es Jesús para algunos. Para algunas personas, Jesús es alguien buena onda. Es amigo que le cae bien a todos. Inclusive hasta usamos la expresión chullito, mi amigo. Porque hemos romantizado tanto la figura de Jesús que solamente unos lo posicionan o lo ven solamente como Jesús es buena onda. ¿Y por qué es buena onda Jesús? Porque nos perdona, porque nos ama, porque está con nosotros. Para algunos, entonces, ¿Jesús quién es? Es una persona que fue buena, una persona que cayó bien, una persona que hizo el bien mientras estuvo aquí en la tierra. Para algunos otros, Jesús es un buen maestro. ¿A cuántos les gustan las enseñanzas de Jesús? Miren, la mayoría de libros de liderazgos empresariales, quiero decirte un secreto, están basados en la manera que Jesús lideró. Estos, todos los principios que tú vas a ver, si tú un día entras a trabajar en una empresa y te van a enseñar cuestiones de liderazgo, la mayoría de esos principios están basados pues en Jesús, en lo que Él hizo con sus primeros discípulos. Entonces, para algunos, Jesús es un buen maestro. Entonces, yo le digo, ¿a cuánto nos gustan las enseñanzas de Jesús? Bueno, a mí me gusta una que otra cosa y ponerlas en práctica ya es otra cosa bien diferente. Entonces, como maestro, muchos lo ven como un buen maestro. Entonces, muchos reconocen que la enseñanza de Jesús no tiene comparación. Para algunos otros, Jesús es un sanador. ¿A cuántos Jesús los ha sanado? Para algunos otros, Jesús es un proveedor. ¿A cuántos Dios no los ha dejado sin comer y por medio de Jesús Él ha proveído todas las cosas? Y miren, es verdad que cada una de estas tres características que vimos forman parte de quién es Jesús. Pero ahora quiero preguntarte, eso es para algunos. Para ti, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? El Rey, el Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús? Y miren, creo que todos hemos conocido a Jesús de alguna forma. A ver, ¿cuántos han conocido a Jesús? Levanten la mano. Todos, hasta cierto punto, hemos conocido a Jesús de alguna forma. Como lo veíamos ahorita, algunos como sanador, algunos como proveedor, algunos como amigo, algunos como perdonador, libertador. Todos lo hemos conocido. Y miren, y lo conocimos en base a la necesidad que teníamos. La mayoría conocimos a Jesús en base a ¿qué? A la necesidad que estábamos atravesando en ese momento. ¿Y cuántos dan gloria a Dios por eso? Porque Él suple la necesidad que tenemos en ese momento. Estábamos pasando en ese momento. Pero, ¿tú realmente crees que Jesús solamente sea eso como lo conociste? Y miren, saber quién es Jesús es importante, porque de acuerdo a cómo lo veamos, así será nuestra relación con Él. Entonces es importante que sepamos quién es Jesús, porque en base
a quien nosotros creamos quién es Jesús, es en base a cómo vamos a tener nuestra relación con Él. Esta pregunta un día se la hacían los discípulos. La gente que rodeaba a Jesús se preguntaba, ¿quién es Jesús? Y vamos a ver lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 17. Entonces esta pregunta no es nueva, pero es una pregunta importante. Y te quiero decir por qué es una pregunta importante. Porque Jesús mismo dijo, ¿y vosotros quién creéis que soy? Otra vez voltea de tu lado y dile, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Dile, ¿quién es? Y miren, y dice el versículo 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En pocas palabras le estaba preguntando, a ver ustedes, amigos míos, discípulos míos, ¿quién dice la gente que soy? Yo. Porque ¿cuántas versiones de Jesús no hemos escuchado allá afuera? ¿Cuánta gente ya no te ha dicho, mira, es que Jesús es esto, Jesús es aquello? Y entonces Jesús sabía que la gente que le rodeaba suponía, tenía ahí como que entre secreto, ¿quién es Jesús? Porque miren, todos sabían que había nacido en una región pobre, todos sabían que venía de una familia de carpinteros, o sea, físicamente sabían quién era, humanamente sabían de dónde provenía y quiénes eran sus padres, pero había algo que los inquietaba y decía, pues sí sabemos de dónde nació, sabemos que es carpintero, pero ¿quién es? Porque aquí tú y yo venimos, le cantamos, le adoramos y le exaltamos, pero ¿quién es? Y entonces Jesús les pregunta y dice, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y dice el 14, ellos le dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres el profeta Elías, y otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Y fíjense lo que dice el 15, y esta pregunta hoy no nos hace Jesús a ti y a mí. Y Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Otra vez voltar de tu lado, ¿quién dices que es Jesús? ¿De quién dices que es Jesús? Y dice el 16, ahí están los bocones como yo. Ahí sale un bocón que le gusta hablar nada más sin pensar, ¿no? Pero esta vez sí pensó algo bueno. Y dice el 16, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Miren, aquí, bueno, ahorita se los cuento mejor, vamos a seguirlo, porque si no me desvío. Dice el 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Vuelvo a preguntarles, ¿quién es Jesús? Miren, hay mucha literatura, inclusive la Biblia nos puede dar mucha información acerca de características de Jesús. Pero el hecho de que haya una característica de Él no implica que sea lo que Él es. Y entonces podemos escuchar sin fin de personas, inclusive si cada uno de nosotros pasara a este lugar a contar quién es Jesús para Él, te apuesto que la mayoría tendríamos una faceta de Jesús totalmente diferente. Y no porque no sea lo que cada uno de nosotros va a decir, sino que todos lo hemos conocido de una manera distinta. Pero en su identidad hay algo que no cambia. Y es algo que Simón Pedro alcanzó a ver. Y miren, Pedro recibe una de las más grandes revelaciones. Pedro ve en Jesús algo mucho más allá de solamente una figura espiritual. ¿Qué creía la gente que Jesús era? Un profeta. ¿Qué representaba el profeta? Alguien espiritual, alguien que representaba la voz de Dios. Entonces, para toda la gente, Jesús solamente representaba a alguien espiritual, alguien normal, alguien que Dios estaba usando en ese momento como había usado a muchos otros, porque hasta le dice en la lista, ¿no?
Unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías y otros dicen que es Jeremías. Pero Simón Pedro recibe algo que no lo da el conocimiento. Recibe algo que no lo da la información. Porque yo estoy predicando, yo te puedo estar dando información. Él recibe una revelación de quién era Jesús. Por eso cuando Zaqueo invita a Jesús a su casa, Zaqueo ya venía con un antecedente de probablemente quién era Jesús. Sabía que no era un profeta normal, sabía que no era una persona normal, sabía que había algo de gloria que pesaba en él. Y miren, Pedro lo ve como el Cristo. Y esta palabra es clave, porque el Cristo no era el segundo nombre de Jesús. El Cristo era una promesa o era un Salvador que el pueblo judío está esperando. Bueno, nosotros ya lo están esperando, o que estaban esperando hasta ese entonces. Entonces la figura o la persona de Cristo lleva, podremos ponerle como sinónimos o palabras que nacen de ahí, Mesías o Salvador. Esto, la respuesta de Pedro a quien era Jesús, quiero decirte algo, era una blasfemia. Pedro, al decir lo que dijo, merecía que Jesús en ese mismo momento le pusiera un alto y le dijeran: Pedro, guarda silencio o te vamos a apedrear. Y te voy a decir por qué. Porque Pedro pone a la misma altura a Jesús que de Dios. ¿Y sabes qué significa eso para los judíos? Una ofensa horrible. Pero Jesús no detiene a Pedro, sino que al contrario le afirma y le dice: Pedro, hijo de Jonás, bien has dicho. Entonces Jesús nos deja ver entonces que no solamente era el buen predicador de moda que andaba en ese tiempo, que no era solamente una buena persona que comía con borrachos, prostitutas y alcohólicos, que no solamente era una buena persona que enseñaba a niños, sino que Simón Pedro recibe una revelación y dice: es que este está mucho más allá de lo que lo he visto hacer. Ahora vamos a nuestro contexto. Para muchos hoy en día Jesús es el que está colgado en la cruz. Ay, es que Él me ama, me abraza. Pero Pedro ve y dice: es que no solamente es el sirviente, es que no solamente es el servidor, es que no solamente es amoroso. Hay algo en Él que lo pone a la misma posición de ¿quién? De Dios. En pocas palabras, Pedro reconoce a Jesús como Dios, como Señor y como el Mesías que había llegado a Israel. Miren, lo que te decía, Jesús en este momento pudo haber corregido a Pedro por tan grande semejanza, por tan grande comparación que Pedro hizo. Era lo que está prohibido, colocando a Jesús al nivel de Dios. Ahora miren, Jesús es Dios mismo, fue lo que Pedro vio. ¿Quién es Jesús? Dios mismo. Su figura no se limita a solo un hombre bueno o a un buen profeta, que lo fue buen hombre y fue buen profeta, a un buen maestro, que fue buen maestro. Jesús es Dios y es Señor. Entonces, ¿quién es Jesús? Es Dios mismo, es Señor de señores y Rey de reyes. Y miren, y esto le da un cambio total a la vida del cristiano. Quiero leerte esto, miren. Otro de los personajes que reconocieron a Jesús como Rey y como Dios fueron los sabios del Oriente. Dice Mateo 2, capítulo 2, versículo del 1 al 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y dice el versículo 2, diciendo, fíjense lo que ellos llegaron preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos? Vean la expresión. Hoy nosotros hemos limitado a Jesús a que es nuestro Salvador, a que es nuestro proveedor, a que es
nuestro sanador, y bien es verdad, Jesús es eso, pero hay algo que Él está aún más por encima. Y fíjense lo que estos hombres llegaron: ¿dónde está el rey de los judíos? Por eso esta pregunta, ¿quién es Jesús para ti?, debe de ser muy importante. Porque cuando Jesús solamente es tu proveedor, cuando estás escaso es cuando lo buscas. Porque si Jesús solamente es tu sanador, cuando estás enfermo, solo lo buscas. Porque si Jesús es tu amigo, cuando nadie te invitó a la fiesta, cuando no te invitó a ningún lado, es cuando más lo buscas. Pero cuando Jesús es tu rey, tú sabes que toda tu vida debe de girar en torno a lo que es Él. Y aquí es donde, por eso les digo, esta pregunta es importante. Imagínense qué tan importante fue esta revelación, y estos hombres llegan y preguntan y dicen: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ahora vamos a Mateo 2:11, y aquí pasa algo que también no tuvo que haber sido permitido. Y al entrar en la casa, ya los sabios dan con la casa donde estaba Jesús, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose. Esta es una palabra importante. Si traes tu Biblia, ahí subraya de postrándose. Lo adoraron, y dice: y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Y miren, si nosotros pasamos de largo y solamente leemos la historia, esto uno se queda clavado con el oro, con el incienso y con la mirra. Pero lo importante de este pasaje es: postrándose, lo adoraron. Al ver José y María que estos hombres se inclinaron ante el niño, ellos eran judíos, conocían la ley, sabían las reglas. ¿Sabes qué tuvieron que haber hecho? Les agradecemos que hayan venido a ver a nuestros hijos, pero al único que se adora es ¿a quién? Y aquí sucede algo. La adoración se le empieza a dar a Jesús. Por eso vuelvo y te pregunto otra vez: ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Miren, tenemos que saber y tenemos que tener un encuentro real con quien realmente es Jesucristo. Él es Dios, Él es el Señor y Él es el Rey. Porque mucho de nuestra relación con Él se va a basar en eso. Miren, Pedro comenzó a ver a Jesús como realmente era. El tener una revelación de quién es Jesús nos llevará a rendir nuestra vida a sus pies, y no solo estar a sus pies para recibir algo de Él. Esto es una palabra muy fuerte, pero es una realidad que también vivimos. Normalmente estamos a los pies de Dios, normalmente estamos a los pies de Jesús, porque algo de Él va a caer sobre nosotros. Pero entonces Pedro entendió que él no estaba con Jesús por lo que Jesús le fuera a dar, sino por quien Jesús era. Y miren, tan increíble revelación fue que a Pedro no le dio miedo dejar su hogar y seguirlo, porque él sabía a quién estaba siguiendo. ¿Sabes por qué muchas veces nos cuesta trabajo caminar en los caminos del Señor y dar los pasos que Jesús desea que demos? Porque hasta cierto punto no sabemos quién es Él. Pastor, ¿y usted por qué dejó su casa? Porque yo sabía quién era Jesús. Yo sabía que era lo que Él quería hacer en nosotros. Entonces, necesitas saber quién es Él para poder caminar conforme a su voluntad. Cuando tú brincas el renglón de decir: es que es mi sanador, es que solamente es mi libertador, y lo colocas en una posición de decir: es que es mi rey. Miren, las necesidades giran en torno a nosotros. ¿En torno a quién? A nosotros. Las necesidades giran en torno a nosotros. Y miren, y sin miedo. En la mañana que oramos, o a la hora que oremos: Señor, bendice mi economía. Señor, sé tú cuidando mi salud. Y todo gira en quién? En torno a nosotros.
O sea, sí, lo que dice la hermana Lupita, sin miedo. A mí, gira en torno a nosotros. Cuida a mi familia, cuida a mis hijos, cuida mi negocio, cuida lo que es ¿qué? Mío. Pero cuando uno tiene un encuentro con Jesús, todo gira ahora en torno a quién es Él. Todo gira ahora todo en torno hacia el Rey. Por eso es que si tú y yo queremos vivir un cristianismo completo, queremos vivir un cristianismo libre y real, tenemos que tener una revelación de quién es Jesús. Y Jesús es Rey y Señor de señores. Él es Dios mismo. Miren, muchos lo veían solo como aquel que regalaba comida. Imagínense los montones de gente que se le juntaba. Porque regalaba ¿qué? Comida. Y les daba, multiplicaba la comida y que la gente comía. Y estaba lleno la cosa esa, lo seguían. Pero el día que dijeron que gritaran Jesús o Barrabás, la misma gente que comió, que era el nombre que gritaron Barrabás. Pues entonces, para muchos Jesús solamente era es el que multiplica la comida, comemos rico, vamos al buffet. Otros lo veían como el maestro de moda por el tipo de enseñanzas novedosas que traía. Pero miren, quiero leerte esto. Jesús, más que ser nuestro proveedor, es nuestro Señor y nuestro Rey. Jesús, más que ser nuestro proveedor, es nuestro Señor y nuestro Rey. Ahora vamos a poner las dos cosas como son. Hace rato decíamos algo, ¿quién es Jesús para ti? Muchos decíamos, mi todo. Erróneamente hemos clasificado, no sé si nos han puesto, hemos puesto niveles. Hemos dicho, primero es ¿quién? Dios. Y segundo, ¿quién? La familia, dice. Tercero es ¿qué? El trabajo, ya la iglesia. Fíjense cómo le hemos puesto un número a Dios, queriendo decir que en cualquier momento puede ser reemplazado. Realmente Dios no merecería ni que le pongamos un número, porque Él es todo. Jesús es nuestra plenitud. Jesús es en lo que estamos completos. Jesús ni siquiera merecería estar en una lista, porque Él es todo lo que tú y yo somos. Él es todo lo que tú y yo necesitamos. Es todo lo que en nuestra vida debería de girar. Y aún el Rey está por encima de nuestras necesidades. Entonces aquí ya las cosas, otra de las cosas que te quiero leer es, Jesús, más que ser nuestro sanador, es nuestro Señor y nuestro Rey. Aún el Rey está por encima de nuestro Señor. Él es nuestro Señor y Él es nuestro Rey. Jesús, más que ser nuestro Maestro, es nuestro Señor y nuestro Rey. Y quiero que veamos el siguiente video. Vamos a poner la atención en la pantalla. La Biblia dice, mi Rey es el Rey de los judíos. Es el Rey de Israel. Él es el Rey de la rectitud. Es el Rey de las edades. Es el Rey del cielo. Él es el Rey de gloria. Es el Rey de reyes. Él es el Señor de señores. Ese es mi Rey. Y me pregunto si tú lo conoces. Mi Rey es un Rey soberano. Ninguna medida de cantidad puede definir los límites de su amor. Él es perdurablemente fuerte. Él es completamente sincero. Él es eternamente firme. Él es inmortalmente bondadoso. Él es imperialmente poderoso. Él es imparcialmente misericordioso. Tú lo conoces. Él es el más grande fenómeno que jamás ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza esencial de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedentes. Él es la idea más exquisita de la literatura. Él es la personalidad más alta de la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Es el único calificado para ser el Salvador. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él da fuerzas al débil.
Él sana al enfermo, Él limpia a los leprosos, Él perdona a los pecadores, Él libera a los deudores, Él liberta al cautivo, Él defiende a los débiles, Él bendice al joven y Él sirve al infortunado, Él recompensa a los ancianos, Él recompensa al diligente, Él embellece a los mansos. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él es la llave del conocimiento, Él es la fuente de la sabiduría, Él es la puerta para la liberación, es el camino de la paz, es la vía a la rectitud, Él es la autopista a la santidad, Él es la entrada de la gloria. Pregunto, ¿tú lo conoces? Su vida es inigualable, su bondad no tiene límites, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra es permanente, su gracia es suficiente, su reinado es justo, su yugo es fácil y liviana es su carga. Desearía poder describirlo, pero Él es indescriptible, Él es incomprensible, Él es invencible, Él es irresistible. Tú lo conoces, no lo puedes sacar de tu mente, no lo puedes soltar, no puedes sobrevivir sin Él, no puedes vivir sin Él. Los fariseos no pudieron detenerlo porque ellos entendieron que no podía ser detenido. Pilato no pudo encontrar ninguna falla en Él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo limitarlo y la tumba no pudo retenerlo. Él es mi Rey. Él es Jesús. Ahora pregúntale de tu lado, dile, ¿quién es Jesús para ti? Dile, ¿quién es Jesús para ti? Mi oración en este día es que nuestros ojos sean abiertos y que podamos ver a Jesús como lo vio Pedro. Que no lo veamos como lo veían la mayoría de las personas que veían un milagro detrás de él. Que no lo veamos solamente con aquel que va a multiplicar el pan y que va a multiplicar los peces. Que no lo veamos solamente como aquel que puede venir y poner sus manos sobre nuestra enfermedad y nosotros sanar. Que nuestros ojos sean abiertos y que lo podamos ver como un día lo vio Pedro. Cuando Pedro lo vio como el Cristo, Pedro supo que Jesús era todo lo que él necesitaba. Cuando Pedro vio quién era Jesús, rindió su vida y su voluntad a su señorío. Sabía Pedro y estaba convencido que Jesús era mucho más allá de solamente una figura buena. Pedro conoció y vio al Rey de Reyes, Señor de Señores, al Mesías prometido, aquel que vendría y que pondría fin a lo que al hombre había dañado durante años. Pedro pudo ver al libertador, Pedro pudo ver a Dios mismo delante de él. Y cuando Pedro vio a Jesús, él vio lo más importante que había para él. Yo no sé por qué necesidad estás pasando hoy, y yo no sé a qué Jesús has estado buscando hoy, pero hoy yo te quiero decir que Jesús es el Rey, que Jesús es el Señor, y que cualquier necesidad nuestra, su reinado y su persona aún están por encima de ella. Pero quiero decirte algo: caminemos como Pedro, veamos como Pedro, digámosle: yo he visto que a pesar de mi dolor tú eres el Rey, yo he visto que a pesar de la necesidad que estoy pasando tú eres el Rey.